Bueno, ayer entrada la noche, el Poder Judicial revocó la detención preliminar contra quienes fueran el círculo más cercano del presidente de la República, Martín Vizcarra. Sin embargo, la Fiscalía está solicitando 9 meses de prisión preventiva para Miriam Morales, Óscar Vázquez, incluso para el señor Richard Cisneros. Sobre esto vamos a analizar el impacto político y también las consideraciones legales. Ya estamos con el congresista de Fuerza Popular, Carlos Mesías, y el vocero alterno de Acción Popular, el congresista Ricardo Burga, a quienes les agradezco por acompañarnos esta noche, señores. Y en principio, la detención preliminar ha sido revocada. ¿Cómo analizamos, cómo evalúan el proceder del Ministerio Público en este caso específico? ¿Se ajusta a la legalidad o estamos viendo un accionar político? Congresista Mesías. Buenas noches, señor Omar. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, no he seguido muy de cerca los actos tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, pero me da la impresión de que la medida era desproporcionada, la detención de estas personas, además la forma como han sido detenidas, incorporándose los chalecos como detenidos, faltando a la dignidad de la persona, ¿no? Eso me parece que no está bien. Y en segundo lugar, hay un manto de sospecha. No se sabe si esta detención ha sido para efectivamente esclarecer los hechos o para ocultar las pruebas. Y bueno, se ha soltado a las personas. También puede ser que se las haya detenido para asustarlas, decirles, mira lo que te puede pasar si sigues hablando, si sigues soltando audios y si te sigues portando mal, como Richard Swing, que se pone a regalar dinero en la plata, ¿no? El dinero en la calle. Lo otro puede ser que las cosas estén caminando bien y que en todo caso, como ya lo ha señalado usted en la noticia, el Ministerio Público esté formalizando denuncia contra algunos de ellos por cuanto se cree que hay suficientes elementos de prueba como para poder empezar a llevar a cabo la acusación delictual, o sea, la investigación de los delitos. Más allá no le podría decir con sinceridad. Pero es obvio que por la manera como actúa el Ministerio Público, siempre hay un manto de sospecha, ¿no? No estamos en el mejor de los momentos del sistema democrático, eso es lo que yo creo. Claro, es justificable, por ejemplo, congresista Burga, solicitar 9 meses de prisión preventiva a esta altura de la investigación. ¿Se contaría con los argumentos suficientes de parte del Ministerio Público para una medida de este tipo? Y un saludo cordial a mi colega Carlos Mesías. Mire, este pedido de la Fiscalía de 9 meses de prisión preventiva coincide prácticamente con el término del mandato del señor Martín Vizcarra. Por lo tanto, esto es prácticamente un manto de protección también al señor Vizcarra para que finalmente no se haya investigado en este periodo. A pesar de que él ha manifestado públicamente que quiere declarar ante la Fiscalía de la Nación, pero la fiscal de la Nación ya adelantó opinión y creo que ella debería exceptuarse de este proceso de investigación contra el señor Martín Vizcarra. ¿Usted cree, perdóneme, entonces que la Fiscalía está actuando en este caso específico a favor del presidente Vizcarra al tratar de detener, encarcelar a quienes fueran su entorno más cercano? Yo creo que, como bien dice Carlos, hay un manto de acá muy sospechoso con respecto a la Fiscalía. La propia declaración de la propia fiscal de la Nación semanas atrás con respecto a que no iba a investigar al presidente Vizcarra o no lo iba a citar o no le iba a hacer preguntas, ya dice mucho de la actuación de la Fiscalía de la Nación y coincide mucho con estos 9 meses de prisión preventiva que hoy día quieren imponer a estas 3 personas del entorno de Martín Vizcarra, ¿no? Resulta por lo menos sospechoso y en política, como dicen, no existen las coincidencias. Es decir, y ahí la pregunta es para el congresista Mesías, ¿hay un intento de amedrentar a quienes fueran el círculo del presidente de la República en favor del propio presidente? ¿Esa es digamos, la sospecha que hay detrás, congresista Mesías? Mire, es que en verdad todo parece apuntar a eso, porque la Constitución no prohíbe la investigación del presidente de la República, solo prohíbe su procesamiento. Y es obvio que el presidente de la República ha reconocido que los audios donde él participa son auténticos, que es su voz,
Y en ese diálogo, porque al margen de los otros, a los quienes no les doy mayor credibilidad, por lo menos desde un punto de vista procesal y jurídico, el presidente se lo escucha conversar con su secretaria, Miriam Morales y Karen Roca, para ocultar, obstruir o desaparecer pruebas. Entonces resulta obviamente que bastante sospechoso que todo el mundo haya reclamado desde distintos sectores, que el Congreso de la República no vaque al presidente porque no hay los suficientes elementos y que continúen las investigaciones, pero llegado el momento de investigar, el Ministerio Público, ¿no es cierto?, detiene a quienes son, digamos, los que puedan proporcionar las pruebas. Entonces, eso es lo que, como dice el congresista Ricardo Burga, lo que permite ver además que en este y en otros casos el Ministerio Público no actúa con el mismo baremo, mide a las personas con distinta vara. Y claro, en este caso justamente el principal implicado no es, además, Karen Roca o Miriam Morales. Acá los principales implicados son Richard Swing y el presidente de la República. Entonces, aquí el problema es, como no me había percatado de que la detención era por 9 meses, justo el periodo en que el presidente de la República va a estar gobernando. Entonces, lo que se quiere es justamente, ¿no es cierto?, puede ser quizás tener muy contento al presidente mientras se investiga a las personas que son más bien las que tienen que aportar las pruebas. Entonces, digamos, desde esa perspectiva, congresista Burga, la intención del presidente de la República, incluso ayer difundimos la carta que le envía a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, donde, digamos, manifiesta su voluntad por ser investigado, dar su testimonio sobre este caso, ¿no les resulta creíble? Te soy honesto, a mí me parece más un tema mediático que otra cosa. Él se presenta ante la fiscal de la Nación, que ha dicho públicamente que no lo investiga, ni siquiera le va a hacer ninguna pregunta. O sea, voy donde alguien que ya manifestó que no va a hacer absolutamente nada ni va a comenzar a hacer la investigación. Entonces, básicamente esto es una noticia para la galería, para que simplemente digan, el presidente se pone derecho, cosa que no es así realmente, ¿no? Sin embargo, en términos políticos, y ahí la pregunta es para los dos, y quizá congresista Mejía, parece no haber mellado mucho en la popularidad del presidente de la República, según la última encuesta que difundió Datum. Vemos una aprobación todavía considerable, 60%. ¿No ha tenido una repercusión política este escándalo del caso Richard Cisneros? Mire, la verdad que yo dudo mucho de las encuestas. En verdad no creo que estas encuestas se estén ajustando a la realidad, porque a distintos sitios donde el presidente llega, donde uno conversa, hay un fastidio muy enorme. Cuando él llega lo abuchean, lo insultan. Y cuando uno conversa no necesariamente con amistades, sino con gente que llega al despacho, o con rumores que hay en la calle, en fin, todo es en contra del presidente. No encuentro a nadie que diga que Vizcarra es un campeón. Y además creo que a los gobiernos se los conoce por sus obras, ¿no? Y no veo hasta ahora que el presidente haya entregado ninguna obra. Y desde mi punto de vista ha habido un mal manejo de la pandemia, de la emergencia sanitaria y también un derrumbe de la economía, ¿no? Perfecto. Bueno, el caso en todo caso va a continuar. Vamos a ver qué es lo que decide la justicia sobre este nuevo pedido de la Fiscalía de 9 meses de prisión preventiva para quienes fueran el círculo cercano del presidente de la República. Y hablando de la popularidad, también salió la popularidad del Congreso de la República, pero quiero ir a un tema específico que ha sido sumamente criticado el día de hoy, y es esta norma aprobada que repondría a 14.000 docentes interinos en la carrera pública magisterial. Congresista Burga, cuéntenos qué es lo que sucedió ayer, porque se critica la forma también en la que se aprobó en medio del partido de Perú-Paraguay. ¿Qué es lo que sucedió ayer en principio? Bueno, fue un proyecto de ley que el presidente encargado sometió a consideración del Pleno. El presidente de la Comisión de Educación sustentó el pedido, pero primero no son 14.000 profesores, lo que tengo entendido. Fueron 14.000 los que iniciaron esta discusión con el Ejecutivo de reposición allá por el año 2010, en que muchos fueron cesados.
Y se acordará usted que hasta antes de esa fecha había profesores que no se les pedía título profesional y eran profesores básicamente en zonas rurales, ¿no es cierto? Entonces muchos de ellos se negaron a entrar a un proceso de evaluación porque decían que ya venían ejerciendo durante muchos años la docencia. Y ese fue el argumento y recurrieron, tengo entendido, hasta el Tribunal Constitucional. En ese lapso, del 2010 al 2014, hubieron casi de 3.000 a 4.000 docentes que sacaron sus títulos y sacaron inclusive hasta maestrías. Y básicamente tengo entendido que esa norma está enfocada a esos 3.000 o 4.000 que, habiendo sido cesados y tenían sus títulos de prioridad, fueron indebidamente sacados del magisterio. Lo que sí me ha preocupado el día de hoy, y le tengo que confesar, es que anoche se pidió un texto sustitutorio para que estos vayan a una evaluación previa. He tomado conocimiento que aparentemente no se ha considerado ese texto sustitutorio, y lo cual voy a confirmar el día lunes, lamentablemente hoy día ya no se ha podido, para ver si esto es cierto. Si no, tendría que modificar mi voto, porque yo voté a favor de esa norma, pensando en que había incluido el texto sustitutorio para que esos 2.000 o 4.000 profesores que iban a ser repuestos previamente tenían que entrar a un proceso de meritocracia y una evaluación previa para poder reincorporarse al sistema educativo nacional. Es decir, y esto es importante aclararlo, es decir, usted votó por un proyecto en el que pensaba que esa cantidad de docentes separados iban a entrar a un proceso de evaluación previa antes de ser incorporados. Usted pensó que había votado por eso. Así es, respetando la meritocracia. No he podido confirmar si el texto sustitutorio se ha incluido o no. Algunos me han manifestado que sí, otros me han manifestado que no, y por eso tengo que hablar con el presidente de la Comisión de Educación o integrante de la Comisión de Educación para que me puedan confirmar. Además, el proyecto aprobado no ha sido colgado en la página web del Congreso, por eso no puedo confirmar este tema, ¿no? A ver, congresista Mejía, por favor, usted díganos qué es lo que sucedió ayer, porque yo tengo entendido que antes de votar cualquier tipo de proyecto, pues los parlamentarios tienen que leer muy claramente por qué están votando. Bueno, en primer lugar, yo he votado en contra del proyecto que se aprobó el día de ayer, ¿no es cierto? Y por una razón muy lógica, pues. Las personas que sienten que alguna resolución administrativa no los favorece, tienen el camino del Poder Judicial. En primer lugar, el camino administrativo, reclamar ante la propia administración. Y si no encuentran satisfacción a su demanda, recurrir al Poder Judicial como una instancia. Lo que creo que el Parlamento no puede hacer es, mediante una ley, restituir a profesores que, digamos, no han sido aprobados en un examen de suficiencia académica o de conocimientos. Entonces, eso me parece que está muy mal, porque invade las competencias y los fueros del Ministerio de Educación, y además porque no sabemos en verdad si estos profesores son buenos o son malos. Tendríamos que evaluar nosotros como Parlamento, y esa no es nuestra función. Pero también es cierto, al margen del motivo por qué yo no apoyé esta iniciativa legislativa, también es cierto que muchos de esos profesores siguen enseñando, porque el Perú tiene un déficit de profesores, y sobre todo en las zonas muy apartadas del país falta profesores, y el Ministerio de Educación no ha hecho nada en eso. Entonces hay una contradicción, ¿verdad? No solo, digamos, desde mi punto de vista, el Congreso hizo mal al aprobar esta ley, sino que también hay una deficiencia por parte del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Educación, que no resuelve el problema del magisterio, ¿no? Tienen malos... hay profesores que tienen 20 años como contratados, otros que no han sido trasladados a la ley del magisterio, otros que, habiendo desaprobado, siguen enseñando. Entonces ahí hay un desorden, un caos. En específico, y el clamor de las provincias que recoge el Parlamento se convirtió en esta ley. Ahí me perdí un poco, congresista. En específico, menciona que es de este grupo de profesores que ha sido cesado. Dice que siguen enseñando. Tenía entendido que no seguían enseñando porque no contaban con el título o no habían aprobado el examen de la carrera pública. Tengo entendido, bueno, según lo que dice el dictamen, y yo tengo que creerle al dictamen, ¿no? Porque es el estudio que viene de las comisiones. No soy experto en materia educativa, pero el dictamen dice que hay muchos profesores
que han sido desaprobados en esa fecha siguen dictando. Hay otros que siguen como contratados, hay otros que han entrado, que ocupan los puestos de los que fueron despedidos, ¿no es cierto? Y eso es lo que, digamos, el problema que hay. Pero, digamos, eso no lo puede resolver la ley, lo tiene que resolver el Poder Ejecutivo. Lo que el Poder Ejecutivo tiene que hacer es incentivar el ingreso a la carrera educativa, en primer lugar pagando bien a los profesores, dándole todas las herramientas educativas que necesitan, ¿no es cierto? Y el Congreso creo que ya cumplió dando la ley del magisterio, ¿no? Que establece que se ingresa a la carrera pública mediante concurso, ahí está. Si la ley del magisterio tiene algunos errores, algunas fallas, se la modifica, se la reforma. Sí, claro. Pero la calidad de la enseñanza educativa, más allá de dictar una buena ley, es competencia en verdad del Poder Ejecutivo, que es el que tiene que controlar, supervisar, monitorear y garantizar que la educación que se va a brindar es de calidad. Y claro, y para brindar una educación de calidad, en primer lugar, los niños tienen que llegar bien alimentados, deben de tener tabletas en tiempo de pandemia. Por otro lado, los profesores tienen que estar bien pagados, bien educados, bien formados, porque si no, ¿qué van a enseñar? Sí, claro. Pero eso ya escapa de las competencias del legislativo, ¿no? Y hay más de 300.000 profesores pues, que se han preparado, han estudiado y han aplicado justamente a los exámenes de la ley de carrera pública magisterial para ir ascendiendo. Congresista Burga, entonces, por lo que me comentaba hace un momento, ¿esto se ha discutido al interior de la bancada de Acción Popular? ¿Ustedes van a revisar a detalle qué es lo que se ha aprobado y además ha sido exonerado de segunda votación? Van a solicitar ¿qué pueden hacer? ¿Qué medida legal puede haber dentro del Parlamento para revisar este tema? Lo que pasa es que el informe de la Comisión de Economía ha manifestado en su sustentación, y es cierto, hay muchos profesores que fueron cesados de su oportunidad y que han sido recontratados posteriormente, y básicamente en provincias y en las zonas rurales, y vienen trabajando ya hace varios años. Y hay una contradicción entre lo que dice el ministerio y lo que en la realidad el día de hoy así se está dando. Entonces, eso es lo que ha querido corregir el Congreso. Y es por eso que nosotros hemos votado a favor, porque consideramos que si una persona que fue cesada en su momento, después fue nuevamente contratada y durante muchos años sigue contratada, no nombrada, sino contratada, ya superó los 3 años, si se quiere así, porque vienen ya de 10 años atrás, han superado largamente este tema de la evaluación. Pero nosotros, por lo menos yo insistía en que debería darse una evaluación previa para todos aquellos que deberían ser reingresados formalmente. Entonces, acá hay varias contradicciones que se dan en la realidad, ¿no? ¿Fueron cesados? Sí, fueron cesados. ¿Algunos lograron tener su título profesional? Sí, lo lograron. ¿Fueron cesados indebidamente? Sí, fueron cesados indebidamente. ¿Fueron contratados nuevamente? Sí, fueron contratados. ¿Están laborando? Sí, están laborando. ¿El presupuesto está dado? Sí, hay presupuesto en el Ministerio de Educación por los cuales se le viene pagando. Entonces yo creo que acá lo que hay que hacer es tener una reunión entre la Comisión de Educación y el propio Ministerio de Educación para ver cómo se resuelve este caso. Porque tampoco podemos cerrar la puerta a muchos maestros que han venido laborando y vienen laborando en la actualidad bajo cualquier régimen y que están siendo contratados bajo otra modalidad. Y eso también no es buena para la educación. Y coincido, acá hay que mejorar los sueldos a los profesores. No podemos tener sueldos de profesores 1.000, 1.200 soles y sobre todo en zonas muy alejadas del país donde nadie llega. Sí, pero también se debería respetar la meritocracia, ¿no, congresista? Es decir, si ha habido una evaluación previa, si se está pidiendo certificaciones... Debe haber un examen previo para la contratación de todo el magisterio. Claro. Por eso que nosotros somos conscientes que tiene que respetarse la meritocracia. Claro, pero eso no dice la ley, por eso se tendría que revisar entonces. Así es. Perfecto. Quiero aprovechar, congresistas ambos, para entrar un poco al plano electoral. Y estamos imbuidos en medio del proceso, faltan muy pocos meses. Y quería empezar con Fuerza Popular. Hemos sabido ya de algunos jales. Esta semana conversamos con el doctor Ernesto Bustamante, que ha pasado a formar parte del equipo técnico. ¿Cómo va? ¿Cómo se están alistando? Porque el 12 de octubre vence la fecha, por ejemplo, para las alianzas electorales. ¿Fuerza Popular podría aliarse con algún partido, congresista Mejía? Bueno, mire, yo soy un invitado de Fuerza Popular
y en este momento estoy abocado al 100% a mi actividad parlamentaria. Desconozco con detalle las estrategias electorales que el partido pueda estar realizando, pero obviamente que yo creo que lo mejor sería ir en alianza para no ir con un voto disperso que pueda poner en peligro la democracia con grupos que han demostrado ser poco democráticos, ¿no? Me preocupa el sur del país, donde hay algunas fuerzas electorales que puedan tener una mayor votación que la que han tenido esta vez en el Parlamento. Recuerde que el partido de don Tauro Humala ha sacado 13 congresistas. Y me preocupa también la llegada de movimientos populistas, con el perdón de las personas que no están acá, pero me preocupa el FREPAD, por ejemplo, donde ya su líder religioso, Artaucusi, empieza a aparecer en las encuestas. Fuerza Popular, hay que tener Fuerza Popular no es un partido populista. No, hablo del FREPAC, no hablo de Acción Popular. Yo le pregunto si Fuerza Popular en esencia no es un partido populista. No, claro que no, porque Fuerza Popular ha demostrado, ¿no es cierto?, desde el año 1992, en toda la década del 90, demostró cuál era la fórmula para sacar al país del subdesarrollo. Y creo que más bien que el gobierno y algunos grupos en el Parlamento están destruyendo ese modelo por esa vocación muy humana de pensar de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Entonces se quiere regresar, ¿no es cierto?, a la idea de que el gran Leviatán, el Estado, ese gran hombre humano, esa gran máquina humana, que es la que puede resolver todo, ¿no? Darle al hombre salud, vivienda, trabajo, educación, cuando lo único que se tiene que hacer desde el gobierno es establecer las bases para garantizar que toda persona en pie de igualdad va a ser capaz de llevar a cabo con libertad todas sus capacidades personales. Pero solo para terminar con usted, no salirnos de la línea de discusión congresista, entonces, ¿usted no planea participar en algún puesto en el siguiente proceso electoral? No digo en el Congreso de la República, porque entiendo que ustedes ya no pueden volver a postular, pero siendo parte del equipo técnico, siendo parte de la plancha presidencial, ¿algún interés? ¿Va a estar activamente en el proceso electoral? A ver, cuidado con decir de que los congresistas todavía no pueden postular, porque esa es una decisión todavía no está. Del Jurado Nacional de Elecciones. Ajá. Claro, yo no descarto esa idea, porque esa es una interpretación que ha hecho el presidente de la República y sus turiferarios, ¿no? Ajá. Pero creo, por ejemplo, que si los congresistas del Congreso anterior pudieron postular, ¿por qué los actuales no podrían? ¿A usted le gustaría volver a postular? A quien no le gustaría volver a postular, o sea, hay que ser sincero en estas cosas, y creo que a los 126 congresistas creo que no les caería mal la idea de volver a postular, porque además, fíjese, hay un tema que es muy importante. Yo siempre con esto no estoy siendo totalmente coherente con mi posición. Yo me opuse radicalmente a eliminar de la Constitución la reelección de los congresistas, porque eso nos deja sin clase política. Sí, claro, sí. Y esto se ha quedado demostrado en el Parlamento actual, donde vemos cómo hay gente que actúa sin experiencia, se deja guiar por el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Entonces, para hacer política hay que tener oficio, hay que tener carrera, y no hay forma que usted tenga una clase política en el Perú si la va a estar cambiando cada 5 años. Claro. ¿Me entiende? Ahora, yo le he dicho la idea de postular justamente para poder afirmar con coherencia lo que estoy diciendo hasta este momento. Pero tampoco no es que me quite el sueño. O sea, si el Jurado Nacional de Elecciones decide que no postulamos, no postulamos. Pero me parece que ya es absolutamente negativo. Yo creo que debería irse a una reforma en la Constitución para regresar al modelo anterior, donde el parlamentario siempre se podía reelegir. Porque si no nos quedamos sin clase política. ¿Está de acuerdo, congresista Burga, con la reelección de los parlamentarios? ¿Usted también tendría ánimo de reelegirse en el siguiente periodo, si es que así lo permite el Jurado Nacional de Elecciones? Mire, a mí no me quita el sueño, yo lo he manifestado ya al interior de mi partido en varias oportunidades, pero lo que dice el congresista Mesías es cierto.
el presidente Vizcarra quiere por todos los medios eliminar la clase política. Y él inclusive ha dado duras palabras contra el Congreso y ha adelantado opinión prácticamente exigiéndole al jurado de elecciones para que diga que los actuales congresistas no puedan volver a postular. Si en el periodo pasado los congresistas que fueron cesados, muchos postularon y fueron reelectos, y ahí tienen, por ejemplo, a 2 del Partido Morado que habiendo sido cesados hoy día son nuevamente congresistas, ¿por qué a los que han entrado en un periodo complementario no pueden reelegirse para un periodo más? ¿No es cierto? Entonces, esperemos con tranquilidad, el piso está parejo, a nosotros la Acción Popular no nos incomoda ni nos molesta. Obviamente cualquier ser humano quisiera volver a postular, pero se lo digo, en Acción Popular yo creo que podría haber algunas posibilidades de que puedan postular, porque creo que ya aprendieron el tema de cómo es el manejo parlamentario y podrían ser un buen aporte para el próximo Congreso. ¿Y cómo van, congresista Burga, las alianzas, pero dentro de Acción Popular, ¿no? Porque hay hasta 3 facciones, la cosa viene bastante reñida, hay varios precandidatos a la presidencia. ¿Hay alianzas dentro de Acción Popular ya? Bueno, yo me siento contento de que haya 3 precandidatos, ojalá hubiera 4 o 5 precandidatos, porque esto reactiva al partido y todos los equipos de campaña de cada uno de los precandidatos hacen que el partido comience a aceitar su maquinaria con miras al proceso electoral. Hoy día hay 3 precandidatos que son Raúl Díaz Canseco, Alfredo Arrechea y Johnny Lescano. Es más, les cuento que mañana tenemos plenario nacional para definir justamente cuál va a ser el procedimiento de elección y la fecha de elección. Todo el cronograma electoral se va a aprobar el día de mañana. Entonces, creo que, y además nosotros somos el único partido, no desde el 2013 en que se aprueba la ley de partidos políticos, sino desde 1997 en que nuestras dirigencias y candidatos en el 90% se han elegido a través de un militante y un voto, salvo en el 2006 con el presidente Paniagua usamos la modalidad de lista bloqueada y cerrada para la lista congresal, pero después en todas las demás candidaturas, tanto internas como externas, hemos elegido mediante un militante y un voto, y eso es lo que vamos a, que estoy segurísimo, a aprobar. ¿Cuándo, congresista Burga, se tendrá que definir ya el candidato de Acción Popular? ¿Por cuál es la fecha tentativa? Yo calculo que en noviembre, más o menos. En noviembre. Fin de noviembre, primera semana de diciembre. Ajustándonos al cronograma electoral que el propio Jurado Nacional de Elecciones ha establecido, ¿no? Y ahora para terminar nada más, congresista Mejía, en Fuerza Popular, pues, ¿no se conoce más candidata que Keiko Fujimori? ¿O puede haber una sorpresa, puede haber una facción chiquitita por ahí que esté surgiendo? ¿Kenji Fujimori podría ser una sorpresa? ¿Qué ha escuchado a la interna? Mire, yo lo que creo es que en la política no hay nada está dicho, es el arte de lo posible, pero obviamente que en Fuerza Popular Keiko Fujimori es la lideresa natural del partido. Obviamente que en función de lo que dice la ley que hemos aprobado en el Congreso, ella tiene que ir a unas elecciones internas, como lo manda la ley de partidos políticos que hemos aprobado, pero nos satisface sobremanera que ella aparezca en segundo lugar en las encuestas, aun cuando pensamos de que no tiene 5%, sino mucho más. Y por otro lado, como usted ve, los candidatos que aparecen muy disminuidos van en partidos políticos que no tienen una larga tradición en, digamos, forjando democracia en el país. Es bastante temprano todavía, ¿no? Sí, son claro pocos meses, sí. Pero esos meses son enormes en una carrera electoral. Muchas gracias, realmente un gusto conversar con ambos, el congresista Carlos Mejía de Fuerza Popular y el congresista Ricardo Burga de Acción Popular. Nos vamos a una pausa, no se vayan porque venimos para seguir hablando del tema educativo, de los docentes, y que nos expliquen cuál es el impacto de lo aprobado el día de ayer en el Congreso de la República. Venimos con un exministro de Educación para hablar de ese tema.